¿Puede un simple trozo de papel ser el vestigio de la mayor de las infamias? ¿La constatación de aquello que decían Plauto y Hobbes, de que el hombre es un lobo para el hombre? El papel que tengo ahora entre las manos es precisamente eso. Gobierno político de La Habana. Cédula de seguridad del esclavo Francisco Mandinga. Su señor, don Juan Azpeitia, vecino de Real 76, responde de la identidad del expresado esclavo y de la exactitud de sus circunstancias distintivas. Sexo, varón. Edad, 34 años. Color, negro. Oficio, parece que pone jornalero. Destino, no he sido capaz de descifrarlo. Señas particulares, ninguna. Vale 2 pesos fuertes hasta el 1 de enero de 1860. Esto, en definitiva, es la hoja de inscripción en el registro de un esclavo cubano de mediados del siglo XIX. Por la parte de atrás no tiene nada, ni impreso ni inscrito. El texto que aparece en los laterales es parte del reglamento articulado que indica cómo se ha de realizar este registro de esclavos, algo que se consideró necesario en esta época como consecuencia, paradójicamente, de las primeras medidas abolicionistas del gobierno español. En 1837, siendo regente de España María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, que entonces tenía solo 6 años, el Consejo de Ministros, presidido por José María Queipo de Llano, promulgó una ley por la que se abolía la esclavitud en toda la península y territorios adyacentes. Esto cubría las plazas africanas, Canarias y Baleares, pero dejaba fuera de la medida los territorios de ultramar, sobre todo las islas de Cuba y Puerto Rico, donde la mano de obra esclava siguió siendo el pilar fundamental de la economía local. España ya había firmado años antes tratados internacionales por los que se prohibía el comercio de esclavos desde África, por lo que, después de todas estas medidas, los únicos esclavos legales en España serían los de las islas del Caribe, siempre que ya lo fueran antes de la nueva legislación y, naturalmente, su descendencia. Se estableció entonces la necesidad de registrar todos los esclavos locales con el fin de obstaculizar la entrada en las islas de ilegales, dificultando su comercio interior al carecer de documentación. Esto, naturalmente, era solo una teoría, ya que en la práctica el comercio ilegal de esclavos no solo siguió existiendo, sino que lo hizo de una forma masiva, gracias al interés de los grandes hacendados y a la complicidad de funcionarios y de altos cargos que, mediante sobornos y componendas, pues incluían en los registros como locales a quien hiciera falta. Para ilustrar el altísimo nivel que alcanzaban estas corruptelas, baste mencionar que una de las personas que más se enriqueció por entonces con la trata ilegal de esclavos fue precisamente la reina María Cristina de Borbón, junto con su segundo marido Agustín Muñoz. Sea como fuere, de manera legal o irregularmente, todos los esclavos terminaban teniendo su identificación. Aquí, por ejemplo, tengo una cédula de la isla de Puerto Rico. En ella se da cuenta de una esclava llamada Manuela, propiedad de alguien con un nombre larguísimo que no soy capaz de leer. Se hace hincapié, naturalmente, en que Manuela es de Puerto Rico y que está soltera y es labradora. Tiene 30 años, estatura baja, color negro, ojos pardos, nariz chata y boca grande. Entre otros datos, se informa que tiene 2 hijos y se dice que está coartada. Esto es interesante. La coartación era una figura legal por la que un esclavo podía llegar a un acuerdo con su señor para fijar un precio por su libertad. El esclavo, sin modificar por ello las obligaciones que tenía para con su dueño, tenía el derecho a buscar fuera de ellas actividades o ayudas con las que ir pagando a plazos dicha cantidad. Un esclavo que ya había empezado a pagar su libertad, aunque todavía no había alcanzado la cantidad total acordada, estaba coartado. Seguía siendo plenamente esclavo, pero naturalmente era importante indicar su coartación para cualquier posible trato comercial que lo afectara. La cédula se completa con la póliza correspondiente, la firma de un registrador, la del comisario, y también figura la del dueño
que tampoco en esta ocasión he sido capaz de descifrar. Hay algunos datos menores más y esta es una cédula fechada en enero de 1870, es decir, muy poco antes de ser abolida la esclavitud en la isla de Puerto Rico. El tema de la abolición en el Caribe ya fue tratado tras la Revolución de la Gloriosa con el gobierno de Prim y posteriormente durante el reinado de Amadeo, pero era un tema espinoso en el que poderosos intereses presionaban eficazmente para ralentizar el proceso. Durante la Primera República, siendo presidente del Poder Ejecutivo Estanislao Figueras, las Cortes votaron por unanimidad la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico, lo que fue factible gracias, entre otras causas, a que apenas quedaban unos 30.000 esclavos en esa isla, que representaban apenas un 5% de la población, por lo que el efecto social y económico de la medida era relativamente bajo. Otra cosa era la isla de Cuba, donde los esclavos rondaban los 400.000, siendo más de la cuarta parte de la población total. Presionados por los poderes fácticos y escudados en la excusa de que la importancia de la mano de obra esclava hacía necesario que la medida se adoptara de forma más gradual, los parlamentarios de la época no quisieron o no se atrevieron y Cuba tuvo que seguir esperando. Todavía 10 años después se seguían emitiendo allí documentos como este, una cédula de la provincia de Matanzas identificando al esclavo Francisco Pablo, propiedad de alguien que pudiera ser Pablo María García o algo así, vaya letritas, y que es trabajador del campo. La cédula está cumplimentada con bastante dejadez. En la afiliación, por ejemplo, solo pone que tiene 27 años, pero no deja de informar de aspectos importantes a nivel comercial, entre comillas, como el hecho de que no tiene hijos y no está coartado. La verdad es que lo de a nivel comercial, desgraciadamente, no necesita las comillas, ahora que lo pienso. Fechada en enero de 1880, debió ser una de las últimas cédulas de esclavos emitidas en Cuba. Ya en ese mismo año, Antonio Cánovas del Castillo promulgó la llamada Ley del Patronato, que formalmente abolía la esclavitud en la isla de Cuba, aunque en realidad no era más que un despreciable chanchullo para poder prolongarla, solo que con otro nombre. No fue hasta 1886, siendo presidente del Consejo de Ministros Práxedes Mateo Sagasta, cuando finalmente se abolió la esclavitud, pero de toda esta movida y de los subterfugios legales que siguieron en la época para eludir esta abolición, como el sistema de emancipados o el de patronatos, hablaré en un próximo vídeo.